acción o actividad, ¿no? Nosotros no necesitamos o no necesitaríamos, en principio, del incentivo, porque nuestro incentivo es otro, nuestro incentivo está relacionado con nuestra actividad, nuestro incentivo está vinculado con la convicción que nosotros ponemos en el desarrollo de nuestras actividades. La motivación es lo que anima a una persona a actuar o a realizar algo, ¿no? Entonces nosotros queremos que ustedes también sientan cada una de estas palabras en la tarea que permanentemente desarrollan, ¿no? Queremos que se sientan incentivados, que estén motivados, que tengan convicción, que es la seguridad que tiene una persona sobre lo que piensa y lo que siente. Esto es muy importante porque es algo que en el desarrollo de la carrera, a medida que van avanzando, las convicciones tienen que ser cada vez más grandes en cada una de las ideas. Y esas convicciones van aumentando a partir de la adquisición de conocimientos, ¿no? Es algo que naturalmente ocurre en el desarrollo y en esa convicción van incorporando todas estas herramientas que les van a servir primero para tener un pensamiento independiente o para empezar a independizar sus pensamientos de lo que reciben muchas veces de parte de sus docentes. Y por último, queríamos hablar de esta diferencia o esta confrontación entre la motivación y la incentivación. El incentivo es una recompensa palpable, ¿no? Que era lo que habíamos visto al principio. Se materializa siempre de alguna forma física y es objetiva. Y la motivación es una satisfacción psicológica, o sea que es subjetiva, y que obviamente está más vinculada a los principios que cada uno tiene para desarrollar sus actividades. Entonces, obviamente, nosotros siempre preferimos la motivación por sobre la incentivación, pero igual nosotros también queremos que a la motivación que cada uno de ustedes pone, tengan a la motivación y a la convicción que cada uno de ustedes pone, queremos incentivarlos para hacer las cosas del mejor modo posible. Hace varios años, cuando caminaba por un aula, me encontré con este papelito, ¿no? Un papelito me llamó la atención, lo agarré y lo guardé. Evidentemente era el machete de alguno, ¿no? Yo lo puse al lado de una regla para que vean cuál es el esfuerzo y la dedicación que una persona puso para desarrollarlo. Me llamó muchísimo la atención y me llamaba muchísimo la atención cómo alguien podía escribir algo tan chiquito, y mucho más me llama la atención cómo alguna persona puede leer algo que es extremadamente chiquito. O sea, la picardía de incorporar en un papel las cosas que para alguna prueba no recordaba y tratar de hacerlo del modo más chiquito posible para que no se vea, pero bueno, obviamente tiene como una gran dificultad para poder ser leído, ¿no? Cuando vemos esto, para que tenga una verdadera dimensión, cuando vemos estas cosas, nos encontramos que, claro, vean que en solamente 5 centímetros la cantidad de palabras que podía contener. Entonces, para una materia como la nuestra, como procesos constructivos, nos parecía la verdad una situación bastante particular y bastante extraña la necesidad de tener que generar un machete que además tiene una cantidad de conceptos que son muy limitados, ¿no? Todo lo que necesitamos, o todo el conocimiento que necesitamos, o toda la información que necesitamos para una materia como la nuestra, obviamente no puede estar incorporado en un papel de estas, o en un papel de estas características. Entonces, nosotros empezamos a pensar desde hace varios años que el machete no era algo que estaba mal y que tampoco era algo que debería estar prohibido. Entonces acá volvemos otra vez a la motivación, a la convicción y al incentivo.
cuando uno tiene que hacer una tarea como el machete, como una actividad oculta, como una actividad prohibida, no queda otra alternativa que hacerla en esos tamaños. Pero siempre ocurre que quienes hacen los machetes después no los necesitan, porque dedicaron tanto tiempo a hacerlos que después todo lo que tienen incorporado dentro de ese papel es lo que más recuerdan. Entonces pensamos, ¿y qué pasa si el machete es una actividad válida? ¿No? Algo que se pueda utilizar para el desarrollo del curso. ¿Vieron? El machete no es algo que se pueda prestar, porque tiene códigos que son propios de quien lo ha desarrollado. Es bastante incómodo tratar de entender cómo otra persona organizó la información como para poder trasladarla. Entonces nosotros queremos que ustedes tengan una motivación en hacer sus propios machetes. Nosotros, para no denominarlo machete, que era una palabra que no nos gustaba, nos parecía que era que era propio llamarlo bitácora, por lo que la bitácora significa o por cuál es la función que tiene una bitácora. La bitácora era el espacio donde el lugar, o el cuaderno, donde el capitán del barco iba escribiendo todo lo que transcurría a lo largo del viaje. Entonces a nosotros nos parecía una idea muy interesante que cada uno pueda tener su propia bitácora del viaje que está realizando a través del curso. Porque también ocurre que muchas veces nos consultan, ¿y qué libros nos conviene utilizar para estudiar procesos constructivos? Bueno, hay muchísimos libros, manuales de construcción, folletería técnica, donde hay que mirarla con un cierto, con una visión crítica y no quedarse exclusivamente con lo que es la parte comercial, ¿no? Obviamente, quien está desarrollando una información comercial, por supuesto que siempre va a expresar que su producto cumple con todos los requerimientos o con todas las necesidades que puede tener una persona para utilizarlo. Pero nosotros tenemos que mirar todo este tipo de información con una visión crítica. Y esa visión crítica solamente se puede aplicar a través del conocimiento y a través de saber, ¿no?, todas las cuestiones que están vinculadas, bueno, a física, a química, todos estos temas que están íntimamente relacionados con las características de los materiales. Entonces, nos parece que tomar un registro de la actividad que cada uno de ustedes va desarrollando en el curso, esta es la gran diferencia entre quien cursa una materia como procesos constructivos y que por distintas circunstancias decide rendirla en formato libre. Entonces, la experiencia, ¿no?, es algo central, es algo importante. Y esa experiencia que se da en el intercambio permanente, es bueno que quede plasmada en algún lugar. Muchas veces hay ciertas palabras o ciertos temas que se discuten dentro de los grupos que es muy importante conservarlos y tenerlos, porque después son reflexiones que en la literatura o en la bibliografía que después utilizamos, muchas veces, o la mayoría de las veces, no la encontramos. Esto de las bitácoras no es algo que se nos ocurrió exclusivamente a nosotros, ¿no? Nosotros, como nuestro lenguaje mayoritariamente es a través del dibujo, ¿no?, la bitácora es algo que aparece en el desarrollo o en el trabajo de muchísimos arquitectos, ¿no? Acá tomamos el caso de unos croquis de Renzo Piano, ¿no?, cómo a través de su bitácora, cómo a través de esos pequeños dibujos que parecen inicialmente imprecisos, que muestran el pensamiento de un momento del arquitecto, después se empiezan a transformar en obras construidas, se empiezan a transformar en detalles, se empiezan a transformar en resoluciones y en características que van adquiriendo cada uno de esos espacios arquitectónicos. Pero también tenemos que tener presente algo que es muy importante y que está relacionado a
a nuestro espacio de trabajo, ¿no? Acá no es casual la aparición del mundo, ¿no? Porque literalmente nuestro espacio de trabajo, nuestra área de trabajo es el mundo entero, ¿no? Nosotros tenemos siempre o permanentemente posibilidades de trabajar en cualquier lugar del mundo, específicamente a través de los concursos de arquitectura. Y cuando trabajamos en cualquier lugar del mundo, nos obliga a empezar a entender o aprender a leer las características de un espacio que desconocemos, las características de una sociedad que desconocemos y las características de una tecnología o una base tecnológica que tiene una región que posiblemente tampoco conozcamos. Entonces, si nuestro lugar de trabajo es la totalidad del mundo, ¿no? Nosotros tenemos que pensar y tenemos que reflexionar sobre el dónde vamos a construir, sobre el cómo, que está relacionado con esto que hablábamos recién, que forma parte de las tecnologías, el con qué, que también forma parte de los recursos, con quién, ¿no? Que formará parte de los recursos posiblemente físicos que nosotros necesitemos para poder construir, para poder pensar o para poder materializar la arquitectura. Cada una de las variables estas requieren decisiones y puntos de vista diferentes. ¿Cuánto? ¿Cuándo? El por qué, el qué y el para qué. Entonces nuestras preguntas tienen que empezar por acá, ¿no? Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es un ejercicio de interpretación del medio. Digo, los edificios nuestros no están pensados, o no deberían estar pensados, para tener una implantación libre o una implantación que sea exactamente lo mismo que esté en un lugar con unas características o en otro espacio con unas características totalmente diferentes. Porque como nosotros, el fin último que tienen nuestros edificios, que es albergar la actividad humana, esa actividad humana se tiene que desarrollar como se desarrolla en cada uno de los lugares. Y de eso también depende toda nuestra interpretación. Pero cuando hablamos del clima, de la arquitectura y del clima, no podemos dejar de pensar en la energía, ¿no? Estos son temas que aparecen permanentemente, que si nosotros leemos los diarios siempre vemos algún tipo de anuncio de estas características. Cada vez que aparece alguna de estas variantes o cada vez que el costo de la energía empieza a variar, bueno, es necesario que nuestros edificios empiecen a ser más eficientes. Es necesario que nuestros edificios tengan el consumo más adecuado para toda esa energía que requieren para su funcionamiento. Mayoritariamente, o gran parte de la energía que se consume en el país está consumida por la arquitectura. Entonces, dentro de este esquema, donde la arquitectura es de los principales elementos consumidores de energía, bueno, nosotros evidentemente tenemos una gran responsabilidad en la resolución de cada uno de estos temas. Y estos temas están relacionados con las interfaces, ¿no? Las interfaces de lo que sucede entre el espacio interior y el espacio exterior, lo que denominamos las envolventes, lo que denominamos las pieles, de modo tal que nos puedan proporcionar a los espacios que nosotros generamos las mejores condiciones de habitabilidad con el menor consumo energético posible. A lo largo del tiempo, o específicamente en estos últimos años, hay un cambio muy importante en el modo de utilizar la energía, ¿no? Hasta hace unos años, inclusive ahora también, la mayor cantidad de energía producida era originada a través de la combustión de fósiles, ¿no? de combustibles, a través de la utilización de combustibles fósiles, como todos ustedes saben,
pero son todos recursos que no se pueden renovar, o sea que son recursos finitos, a medida que los vamos utilizando, los vamos consumiendo, y no existe ninguna posibilidad de renovarlos. Dentro de todo este mecanismo empiezan a aparecer alternativas diferentes, como la utilización de los recursos naturales, ya sea a través del viento, a través del agua, o a través del recurso que mayor disponibilidad tenemos, que es el caso del sol. Pero paralelamente empiezan a aparecer intereses, ¿no? Intereses particulares, ¿no? Al aparecer una propuesta de generación energética diferente a las tradicionales, obviamente en estos pasos siempre hay alguien que se ve perjudicado, ¿no? Para que crezca el uso de una energía, necesariamente se tiene que reducir el uso de la otra. Entonces, en ese cambio de matriz energética, de paradigma energético, empiezan a ocurrir algunas de estas noticias que parecen muy ridículas, pero uno piensa, no son ridículas porque suceden solamente en nuestro país, sino que empezaron a aparecer en distintos lugares del mundo, ¿no? Hay distintas zonas del mundo que por sus características tienen la posibilidad de una mayor cantidad de aceleramiento, otras tendrán la mayor posibilidad de la utilización del viento, pero bueno, nunca encontramos todas las energías aplicadas a un mismo lugar. Las energías que nosotros utilizamos habitualmente, o sea, las energías provenientes de combustibles fósiles, requieren un importante traslado, ¿no? Porque los puntos de producción son muy distantes a los puntos de consumo, ¿no? Los mayores consumos están en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en todos los alrededores, o todo lo que se denomina el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, y toda el área que tiene el mayor consumo energético, no tiene ningún recurso, o prácticamente no tiene recursos para producir energía. Entonces, la energía hay que transportarla y en ese transporte también ocurre un encarecimiento. Entre todos estos cambios, ¿no? Aparecieron distintas ideas. Acá en el ángulo superior izquierdo aparece una disposición, ¿no? Dice, ya es proyecto, ya existe el proyecto que habilita a los usuarios a producir y vender electricidad. Entonces, ¿esto qué significa? Y bueno, dentro de lo que es el comercio energético, la distribución energética, produce algo que es bastante particular, ¿no? Donde los usuarios no solamente consumen, sino que además producen. En algún momento producen más de lo que consumen y todo ese excedente de producción empieza a volcarse hacia las redes. Entonces, bueno, en un momento es posible que empiece un usuario a equiparar sus consumos con su producción y de a poco empezaría a desaparecer esos gastos fijos que todos nosotros tenemos, que es la compra o el pago de los servicios de energía que necesitamos permanentemente para el funcionamiento de nuestros hogares, ¿no? Todos estos, obviamente, están exclusivamente vinculados, exclusivamente relacionados con con recursos renovables, ¿no? Y este tema que hablábamos recién del nuevo paradigma de las energías, siguió discutiéndose y desarrollándose, no solamente discusiones a nivel local, sino que también aparecieron en discusiones a nivel internacional, ¿no? España impone el impuesto al sol, dice lo que faltaba, el impuesto al sol. Entonces, hay alguien que dice, che, yo de acá tenía un ingreso que ahora desaparece. Entonces, bueno, se me ocurre, a algunos se le ocurrirá, a ver si funciona, la posibilidad de ponerle un impuesto al sol. Una cosa que, si uno lo piensa, bueno, no es necesario pensarlo demasiado para darse cuenta que termina siendo un absurdo tratar de poner un impuesto al sol.
Y además, en este cambio de uso energético y empezar a minimizar los combustibles fósiles, bueno, algunos de los combustibles que nosotros habitualmente utilizábamos, por lo menos en las viviendas, como el caso del gas, empieza a desaparecer, ¿no? De hecho, cada vez más aparecen anuncios o comentarios de este tipo, ¿no? Los nuevos inmuebles evitan las instalaciones de gas y las reemplazan por eléctricas, ¿no? Calefacciones que ya no necesitan ser a gas y se reemplazan todo por eléctricas. La cocina ya no es a gas, sino que es eléctrica. Dice, cada vez se construyen más edificios 100% eléctricos, donde no existe, el único suministro que existe es el de la electricidad. La mitad de los edificios nuevos son 100% eléctricos. En la ciudad, el 70% de los nuevos edificios son eléctricos, los edificios eléctricos y el negocio de los desarrolladores. Y después, bueno, aparece otro problema, cuando muchas veces el cambio en el consumo es demasiado veloz, la infraestructura de distribución de energía no está preparada. Ante una demanda muchísimo más grande, empiezan a aparecer las interrupciones del servicio. Entonces, cuando en este tipo de edificios que esencialmente trabajan con una única energía, que es la electricidad, en el momento que no está la electricidad no funciona absolutamente nada. No hay calefacción, no hay cocina, obviamente no hay iluminación, no queda absolutamente nada. Pero, ¿por qué alguien decidiría hacer un edificio eléctrico? ¿Por qué sí y por qué no? ¿No? A mí se me ocurrieron algunas opciones como para ir pensando y cuáles pueden ser algunas de las posibilidades, ¿no? Dice, los edificios eléctricos tienen una mayor economía en la construcción. Bueno, claro, en principio uno podría decir que sí, porque es mucho más sencillo pasar cables que pasar caños. Digo, es más sencillo de instalar, ocupan muchísimo menos lugar, entonces eso es una gran ventaja. Tienen una mayor seguridad porque se evitan las pérdidas de monóxido de carbono, ¿no? Esto, cada vez que empieza el invierno, cada vez que empieza la época de que todo el mundo empieza a usar la calefacción, permanentemente aparecen noticias de accidentes ocurridos en las viviendas por un funcionamiento defectuoso de algún artefacto de calefacción. Es muy común. Eso por un lado. También la posibilidad de generar una explosión, con lo que es doblemente complicado, ¿no? Son cosas que ocurren en la utilización de este tipo de combustible. ¿Por qué eléctricas? Bueno, porque también hay una mayor demanda en el mercado de viviendas más chicas, ¿no? También es un tema que permanentemente aparece dentro de las discusiones, el tamaño mínimo de la vivienda, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, cuando aparecen monoambientes de 27 metros cuadrados, que la verdad, más que una vivienda, es más parecido a una habitación de hotel. Pero bueno, en esas circunstancias, o a través de sistemas de energía o de calefacción eléctricas, es muy sencillo de utilizarlas y es muy sencillo de abastecerlas a raíz del tamaño que tienen. Un tema también que es muy importante y afecta el diseño de un edificio son los requerimientos de ventilación que tienen todos los locales que utilizan gas. Entonces, para un diseñador tiene, obviamente, muchísimas más posibilidades de diseño al no requerir una cocina, una ventilación. Es raro ver esto también como una ventaja, porque el problema de la ventilación de la cocina no estaría relacionado exclusivamente con el riesgo de las inhalaciones de monóxido de carbono o con el tema del consumo de oxígeno a través de los artefactos de cocción, ¿no? Están también todas las grasas y los olores que se producen en el proceso de cocción. Bueno,
es algo con lo que uno empezaría a convivir dentro de toda la vivienda. Entonces, ver este tipo de cosas como una gran ventaja, obviamente permite generar una vivienda en espacios encerrados donde en otro momento o con otro tipo de combustibles no sería posible. Entonces, una vivienda puede tener 3 lados totalmente ciegos y exclusivamente una cara que da al frente, que da al contrafrente o que da a un lateral, y eso es suficiente como para poder armar una vivienda. Un tema también que es bastante particular, ¿no? La necesidad, el proceso de las inspecciones de las instalaciones de gas también es bastante particular, porque se hace en un momento donde todas las instalaciones tienen que quedar a la vista, de modo tal que se pueda verificar con la instalación a la vista la calidad de los materiales o cualquier tipo de pérdidas que puedan aparecer. Entonces, para el proceso de construcción es necesario hacer una interrupción en algunos trabajos para esperar la aprobación. Esa aprobación muchas veces no llega rápidamente y se producen demoras en el proceso de aprobación y obviamente interrupciones en el proceso de construcción, aumentando los tiempos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se utilizarían? ¿Por qué no hacer edificios que sean totalmente eléctricos? Bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Ante un corte del suministro eléctrico ya nada funciona, ¿no? Si el suministro eléctrico es algo que empieza a fallar cotidianamente por la gran demanda de energía, esto obviamente se transforma en algo muy incordioso, ¿no? Nosotros esto lo sabemos perfectamente en las condiciones en las que estamos trabajando ahora, ¿no? Cualquier tipo de corte de luz, si a mí se me corta la luz en este momento, bueno, no quedaría otra alternativa que interrumpir la clase. Si a alguno de ustedes se le corta la luz, obviamente quedan desconectados de la clase y no hay otra alternativa. Eso por un lado. Bueno, ahora imaginemos cuando tenemos frío y no tenemos calefacción, queremos cocinar o no podemos tomar nada caliente, no podríamos higienizarnos, ¿no? Todo lo que requiere, todas las tareas cotidianas ahora supeditadas al uso de una única energía. Y decíamos también que corresponde también, o que está relacionado con esta mayor demanda de las viviendas pequeñas. No porque la gente quiera vivir en viviendas pequeñas, sino por las posibilidades de acceder a la vivienda, que obviamente a una vivienda de tamaños razonables o de tamaños normales es una tarea cada vez más sencilla. A mí se me ocurren, posiblemente a algunos de ustedes se les ocurran algún otro tipo de posibilidad, pero bueno, cada uno puede dudar de estas opciones. En algún momento... Profe, te hago una pregunta. Sí. La cocina mediterránea, ¿a qué se refiere? La cocina mediterránea no tenés ningún problema si es eléctrica. La cocina mediterránea, cuando las instalaciones son de gas, no son posibles porque requieren algún tipo de ventilación. Porque es reglamentaria la utilización de las ventilaciones. Pero cuando todo el sistema de cocción que tengas en la cocina, tanto el horno como la cocina, sean eléctricos, ahí no hay consumo de oxígeno porque no existe la combustión. Hay calor, pero nada más. Entonces, en ese aspecto, la tarea es mucho más sencilla y genera mayor libertad en el diseño. Pero nuestros edificios duran bastante más que los cambios tecnológicos, y muchos de los edificios que nosotros habitamos también son de otras épocas donde las condiciones o donde la situación del valor de los combustibles era diferente, ¿no? En países, no solamente en países como el nuestro, sino que eso está regulado a través del precio internacional del petróleo, que también tiene variaciones importantes a lo largo de la historia, ¿no? En algún momento, ¿no? Hemos visto lo que han sido las crisis energéticas, las crisis del petróleo, el descenso del barril de petróleo que en algún momento llegó a $11, en otro momento llegó a $100. Bueno,
Todas esas cosas impactan en el precio, de los combustibles. Los combustibles no renovables, obviamente, por no ser renovables, cada vez escasean más. Y como todo producto que escasea, aumenta su precio. Entonces, aparece otro inconveniente en la arquitectura, que hay muchos edificios que no pueden adaptarse a estos cambios o tienen algún tipo de dificultad para adaptarse a los cambios, ¿no? Nosotros podemos renovar nuestro atuendo, nuestra ropa, tener ropa de diferente calidad, pero dentro de la vivienda o dentro de los edificios la tarea es mucho más compleja. Entonces aparece otro movimiento que es el de rehabilitación energética. Europa lo viene aplicando hace muchísimo tiempo y eso está relacionado por el costo. Digo, Europa no tiene combustibles fósiles. Depende del gas que viene desde Rusia, depende del petróleo que viene de algún otro lado. Entonces, como el costo es elevado, es necesario utilizar la menor cantidad de posible o tener un envolvente en la vivienda que garantice el menor consumo posible, digo, porque creo que lo que no es válido, obviamente, lo que no es válido es resignar el confort. Entonces, aparece esto de la rehabilitación energética, que consta de cinco pasos, ¿no? Un primer paso que está vinculado con el relevamiento, algo que nosotros hacemos permanentemente cuando diseñamos un edificio, ¿no? Conocer el medio ambiente, conocer las características del espacio en el que vamos a trabajar. Tomar datos, ¿no? Conocer cuáles son las características de ese espacio, cuáles son los consumos energéticos que tiene ese espacio, ver dónde están los problemas del consumo energético o las pérdidas de energía, para así empezar a tomar algún tipo de decisiones, ¿no? Hacer una evaluación de las características de ese edificio, lo que posteriormente nos va a llevar a un análisis y después, por último, a una conclusión que es la que nos va a permitir tomar una decisión o tener una acción concreta directamente sobre el edificio. Pero es importante que sepamos en dónde perdemos energía o cómo perdemos energía para saber cuáles son los puntos en los que tenemos que prestar especial atención cuando diseñamos nuestros edificios. ¿No? Nosotros perdemos el 25% de la energía por los muros. Perdemos un 5% por los puentes térmicos, perdemos por el suelo, que muchas veces uno no le presta atención, perdemos por las ventanas, ¿no? Las ventanas cada vez han mejorado, o cada vez mejoran más su calidad para ofrecer una mayor hermeticidad, 30% lo perdemos por las cubiertas, 20% la renovación de aire. Pero con la renovación de aire no vamos a decir absolutamente nada, porque es una necesidad para mantener la calidad ambiental del espacio interior, ¿no? Nosotros no podemos decir vivir en un espacio que sea hermético, ¿no? Garantizar con un envolvente de muchísima calidad que el espacio sea totalmente hermético. Y no puede ser porque nosotros estamos respirando ahí adentro y cada vez que nosotros exhalamos estamos produciendo un desperdicio que obviamente necesita ser ventilado, ¿no? Y por otro lado, hay algunos de los artefactos, tenemos algunos de los artefactos que también producen calor o que generan un mayor consumo energético, ¿no? Cuidar las infiltraciones, el agua caliente de calefacción, los electrodomésticos, la iluminación. Nosotros no pensamos exclusivamente en el periodo de frío para tener un espacio cálido, sino también pensamos en el periodo de calor para tener también un espacio fresco, ¿no? Nosotros, quienes vivimos en esta zona de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sabemos que tenemos inviernos que pueden ser bastante frescos o con días que son bastante fríos, y también tenemos días muy calurosos cuando llega el verano. Entonces necesitamos confort para las dos situaciones.
bueno, perdí una imagen, que se las cuento porque esto está relacionado con algo que nosotros desde hace bastante tiempo vemos en productos electrodomésticos que consumimos, ¿no? Que está relacionado con el etiquetado energético. Entonces muchas veces nosotros tomamos la decisión en el momento de elegir un artefacto, entre dos artefactos de similares características, a través de su etiqueta de consumo energético, ¿no? Vieron que todos tienen como esas rayitas que aparecen al costado de colores que dicen A, B, C, D, E, o sea que cuando más aumenta, cuanto más abajo está la letra en el abecedario, peor es su rendimiento o mayor es su consumo, es su consumo energético. En el desarrollo tecnológico de los artefactos electrodomésticos, obviamente, van mejorando mucho su rendimiento energético, de modo tal que puedan tener las etiquetas de mayor calidad. Y esto no es algo ajeno a la arquitectura. A la arquitectura les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Imaginen ustedes que están por comprar o están por alquilar un departamento y tienen dos opciones que les gustan o dos opciones que son parecidas. Y obviamente tiene que empezar a ser el factor energético un punto de decisión o un punto para la toma de decisiones en el momento de elegir. Porque la incidencia, a medida que empieza a aumentar el costo de los combustibles o el costo de los combustibles que nosotros utilizamos para que funcionen nuestras viviendas, esto empieza a ser cada vez más importante. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos o tenemos todavía algunas tarifas de energía que están subsidiadas. Eso significa que de algún lado necesita salir el recurso para que se produzca el subsidio. Entonces, cuando alguna región tiene tarifas o tiene energía que es extremadamente, que es muy barata, van a decir, acá no es barata la energía. Bueno, pero posiblemente no cuesta lo que debería costar. Entonces, cuando alguna región tiene energía que es económica, no tiene sentido, cualquiera podría pensar, ¿para qué me voy a preocupar por mejorar mi envolvente si lo único que tengo que hacer es aumentar el consumo energético? Y eso no puede ser así. En algún momento puede cambiar, lo que antes era económico, empieza a tener precios más razonables o adecuados a la situación internacional, y bueno, entonces aparece esto que hablábamos, que estamos hablando ahora, el problema de la rehabilitación energética y la necesidad de adaptar esos edificios a una situación energética actual. Edificios que fueron pensados con otros criterios, o también, nosotros con el paso del tiempo cada vez somos más exigentes con el nivel de confort que requerimos para desarrollar nuestras actividades. Cada vez incorporamos más elementos de confort que posiblemente en otra época eran impensados, ¿no? Si uno se pone a pensar cuando circula por la ciudad, la cantidad de aires acondicionados que uno ve en las fachadas caóticas, puestos donde se pueda, pero eso hace muchos años no existía, era una cuestión bastante excepcional, o era una cuestión casi, podríamos decir, de un lujo que algunos se daban para estar más confortables durante el verano. Pero hablemos un poco, ¿por qué surge la crisis energética? ¿No? Bueno, yo hice un enumerado, pueden existir mayor cantidad de opciones, pero vayamos pensando en algunas, ¿no? Disminuye la producción de petróleo, y en algún momento tiene que disminuir la producción de petróleo, o porque se acaba, o porque empiecen a aparecer, o porque empiezan a desarrollarse, y se desarrollan de un modo económico, las fuentes alternativas de producción de energía. Disminuye la producción de gas natural, ¿no? En nuestro país eso sucedió, ¿no? En un momento había una gran cantidad de reserva de gas, después hubo un cambio en la matriz energética del parque automotor que empezó a volcarse
a un combustible más económico que los combustibles líquidos a través del gas, y eso multiplicó el consumo al punto tal de llegar a la necesidad de importar un combustible que antes abundaba. Las reservas de petróleo, obviamente, no son las mismas que hace 40 años. Eventualmente sucede que aparecen, que surgen, vemos en las noticias, que aparece el descubrimiento de algún nuevo yacimiento. Pero esto no va a ser siempre. En algún momento ya no existe más y ya vamos a haber sacado todo lo que se podía sacar desde abajo de la tierra, ¿no? Miren las reservas de gas natural, son la mitad de lo que había hace 30 años. La producción de energía eléctrica es dependiente de la generada por combustibles fósiles, ¿no? También nosotros tenemos electricidad generada por fósiles, ¿no? Nosotros tenemos acá, cerca de La Plata, en Ensenada, en el camino a Punta Lara, una central eléctrica que funciona con fuel oil. Entonces, consumimos un combustible fósil para generar un combustible, digamos, limpio, que sería el de la electricidad. Obviamente la electricidad sí es un combustible limpio, pero cuando esa parte de la electricidad la estamos generando a través de fósiles, otra vez estamos dentro del mismo tema. La planificación estratégica a largo plazo, ¿no? Esto es algo que va a suceder, nos vamos a quedar sin energía, entonces tenemos que reconvertirnos, tenemos que repensar de dónde vamos a sacar energía, ¿no? La energía, obviamente, es lo más importante que puede tener cualquier región. Cualquier país puede tener los dispositivos más sofisticados, pero si no tiene energía para activarlos, no sirven absolutamente de nada. Yo puedo tener un superauto, pero si después no tengo combustible, es lo mismo que tener una bicicleta, o mucho peor, porque la bicicleta se mueve con mi esfuerzo. Distorsión entre el precio y el costo de la energía, y esto también hace referencia a la energía subsidiada. No quiero decir con esto que los subsidios a la energía estén mal, por supuesto que no están mal, porque hay que tener un sistema solidario para subsidiar a quien necesita el subsidio, ¿no? No es que todo el mundo merezca un subsidio, que el subsidio puede ser una cosa general. Bueno, por eso aparece como el punto 8 como una necesidad, ¿no? Esto de replantear el formato del subsidio, no transformarlo como un subsidio universal, sino un subsidio exclusivamente a quien requiere o a quien tiene la necesidad para tener una instancia de confort, un combustible, un subsidio energético al consumo. Pérdida de autoabastecimiento, esto hablábamos recién, ¿no? En algunos combustibles, de ser productores y exportadores. Nosotros teníamos en un momento un gasoducto que cruzaba la cordillera y llevaba gas a Chile. Y en un momento el mismo gasoducto traía. Entonces, como tema geopolítico, la independencia energética es algo muy importante, ¿no? Y después, también un tema que hablamos permanentemente, y lo vemos permanentemente en las noticias, la falta de inversión de los distintos concesionarios, ¿no? La energía tiene tres instancias. En un momento, la parte de producción, la energía se produce siempre, como habíamos dicho al principio, en un modo distante de los lugares del consumo, hay que transportarla y luego hay que distribuirla. Si esas redes no están en condiciones, obviamente el servicio cada vez es más deficiente. Todo esto, tanto la parte de los subsidios como la infraestructura necesaria para que las redes funcionen correctamente, tiene que estar regulado por actualizaciones en las legislaciones y en las normativas, ¿no? Y una redefinición de los roles de los entes reguladores, ¿no? Hay alguien que tiene que ejercer el control y observar todo lo que no esté funcionando correctamente. Esta es una vivienda
que está en Holanda, una vivienda bastante particular, ¿no? Ahí hay un cartelito que dice, ¿esto es eficiente o es eficaz? La particularidad de esta vivienda, que es una vivienda autosuficiente porque genera por sí misma toda la energía que requiere. Bueno, la genera de distintos modos, ¿no? Por un lado tiene paneles solares en la cubierta, por otro lado tiene un molino eólico y por otro lado tiene una caldera de biomasa. Para que todo esto funcione correctamente, ¿no? Porque uno la mira por otro lado, che, pero toda esta vivienda es toda de vidrio. ¿Qué, ¿Qué tan eficiente o eficaz puede ser con todo ese envolvente? Y bueno, pero no pasa exclusivamente por el problema de resolver su autoabastecimiento energético. Para que se pueda autoabastecer energéticamente, obviamente requiere de un espacio, de un predio con las dimensiones necesarias como para que puedan activarse todos esos dispositivos de energía. Entonces, claro, si cada vivienda requiere de 1 hectárea para poder funcionar, si cada uno de nosotros vivimos dentro de 1 hectárea, nuestras ciudades llegarían directamente hasta la Patagonia, sería todo exclusivamente uso urbano y nunca llegaríamos a... No tendríamos ningún espacio de producción. Necesitaríamos o tendríamos costos de traslado tremendamente enormes, ¿no? Cuando uno recorre el conurbano, que es una situación urbana, seguramente ustedes lo van a ver más adelante en planeamiento, es una región extremadamente extensa y de muy baja densidad, con una red de circulación de calles y avenidas, obviamente muy deficientes. Eso lo que produce es una gran demora en trasladarse de un lugar a otro. Pero el problema principal no es solamente el estado de la red vial, sino la baja densidad, que obliga a una extensión de la mancha urbana que prácticamente puede llegar hasta el infinito, ¿no? Uno entra en el conurbano y puede andar horas y horas, y es todo urbano de baja densidad, ¿no? Ahí están las plantas de la vivienda. Esta vivienda también tenía una anécdota bastante particular, ¿no? Que está en una zona rural en Holanda, entonces no es una zona que está pensada para la utilización, para la construcción de viviendas, sino para la producción ganadera. Pero antes de dedicarse a la producción ganadera, todos esos lugares eran bosques que en algún momento se fueron talando para generar la producción ganadera. Entonces, uno de los motivos para poder cambiar la función del predio este era reconstruir o restaurar el predio de esta vivienda a su instancia preganadera, que era cuando estaba formada todo por bosques. Bebcell es un edificio en Londres. No, yo lo traigo porque me parece bastante interesante. Después la imagen, cada uno tendrá su opinión y verá qué es lo que le parece. Pero es un edificio que combina un montón de recursos pasivos y recursos de uso de energías alternativas para mejorar el confort y el consumo energético, ¿no? Primero tiene todo este sistema bastante pintoresco de esas chimeneas solares. Al sur tiene un sistema de invernaderos. En la cubierta tiene un espacio destinado a paneles solares. El principal desafío con todos estos recursos no es ponerlos, sino además lograr hacer arquitectura. Porque no es solamente poner paneles solares como muchas veces vemos cuando vamos circulando por la ciudad. Y bueno, lo puso donde pudo y le quedó una cosa que sobresale. Digo, el gran desafío
de todas estas cosas es que además hay que hacer arquitectura, si no empieza a perder sentido, empieza a perder validez. Digo, no tiene, digo, parece que lo que tiene, que la parte más dificultosa o el gran desafío que tiene la arquitectura es incorporar todos estos recursos haciendo específicamente arquitectura, ¿no? Ahí están algunas de las plantas y algunos de los sistemas que se utilizan. Está vinculado con la ventilación, con la reutilización de agua, con la captación de agua, de lluvia, ¿no? En muchos lugares, bueno, directamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acá en la ciudad de La Plata es muy común el uso de agua potable para el lavado de autos, para el baldeo de la vereda. Y es muy costoso producir agua potable, ¿no? Y nosotros vemos que alegremente podemos derrocharla o podemos utilizarla para otro tipo de fines. Bueno, entonces en muchos lugares empiezan a existir algunas normas de incentivo para la utilización de otro tipo de aguas que para lo que es no obviamente la higiene personal, pero para riego y para limpieza de espacios exteriores no tiene obviamente ningún tipo de inconveniente. Bueno, vamos a ver otras palabras que están relacionadas también con todo esto de la arquitectura y el ahorro energético, ¿no? Vamos a ver un poco la diferencia barato y económico, ¿no? Que muchas veces los vemos como sinónimos y son dos cosas completamente distintas. Barato es un producto cuyo precio es menor al promedio del mercado, no necesariamente de buena calidad. Bueno, ojo, eso es barato. Y económico es un producto cuyo precio es menor al promedio, o sea que es bastante parecido en ese aspecto a lo barato, pero cuya calidad es la esperada para el cumplimiento de su función específica. ¿No? A veces confundimos esto. Costo, precio y valor. También parecen sinónimos, pero son cosas completamente distintas. El costo son los recursos necesarios para producir algo. ¿No? Nosotros muchas veces, o más adelante, ustedes, cuando estén cursando producción de obras, van a hablar de costos. El precio es la cantidad de dinero que se espera que se pague por algo. El precio y el valor no necesariamente tienen que coincidir. Porque el valor es lo que alguien está dispuesto a pagar por algo. ¿No? Cuando nosotros decimos que algo nos parece que el precio es elevado, es porque el valor que nosotros pensamos es menor a ese precio. Y acá, volviendo un poco a esta vivienda autosuficiente de Holanda, ¿no? Tenemos el tema eficaz, eficiente y efectivo, ¿no? Eficaz es la habilidad para alcanzar los objetivos que se establecen con la menor inversión posible. Se centra en los resultados, ¿no? Ahí aparece resaltado la frase que es clave en esto, ¿no? Eficiente es la habilidad para conseguir cosas con la menor inversión posible de recursos. Se centra en cómo hacer las cosas. Y efectivo es la cuantificación del logro o la meta. Entonces, deberíamos pensar, ¿no?, en esa vivienda que habíamos visto, si era eficaz o eficiente, ¿no? Lograba, a través de sus propios recursos, conseguir toda la energía necesaria. Obviamente, lo único que evidentemente le preocupaba era el fin, era el resultado, que es el de obtener la energía. Ahora, ¿cuál es el costo de obtener esa energía? Bueno, un gran espacio o una ocupación extensiva del suelo para poder obtener toda la energía a través de la biomasa, a través de los paneles solares o a través de molinos eólicos. Esto lo vamos a ver rapidito, pero para que tengamos una idea general, ¿no? La matriz energética es el modo en que una región utiliza la energía para abastecer sus necesidades.
Entonces yo hice les puse dos tortas comparativas. Por un lado, cómo usa la energía el mundo y cómo la usa la Argentina. Si analizamos cada país, vamos a ver utilización o matrices energéticas que son diferentes. Esas matrices energéticas están vinculadas estrictamente a las ventajas comparativas de cada uno de los sectores, ¿no? Uno diría, el carbón es el 30% de la energía mundial. ¿Y acá dónde hay carbón? ¿O dónde hay generación de energía con carbón? Y acá no tenemos energía con carbón. Pero China, que es un gran consumidor de energía, Rusia, que es un gran consumidor de energía, producen energía a través del carbón. El carbón, obviamente, es un sistema extremadamente sucio para producir energía. Hay en la matriz mundial y en cómo nosotros usamos la energía, ven que el petróleo es bastante parecido y nosotros tenemos una utilización bastante importante del gas. Pero cuando empezamos a juntar cuáles son las renovables y cuáles son las no renovables, vemos que prácticamente toda nuestra matriz energética y la matriz energética del mundo está relacionada con este tipo de combustibles. Y por otro lado, cuando hablamos de las energías limpias, como puede ser la electricidad, esto que hablábamos anteriormente, ¿cómo producimos electricidad a través de combustibles fósiles? ¿No? Vean el rojo, que es lo que representa las centrales que se abastecen a gas. Centrales que se abastecen a fuel oil y centrales que se abastecen a diésel, ¿no? Hay unas poquitas solares que van obviamente en aumento, al igual que los parques eólicos que se han instalado, las hidroeléctricas que también tienen una incidencia importante, pero para producir electricidad también necesitamos consumir muchísimos combustibles fósiles. Bueno, esta se ve bastante mal, no sé por qué, pero bueno. Vamos a ver, el tiempo. Sí, muy mal se ve. Le voy a pasar rápido porque si no se ve, tampoco tiene sentido que la continuemos. Bueno, vamos a hablar un poco de las características del clima y la relación del clima con la arquitectura, ¿no? Nosotros tenemos el viento, la presión atmosférica, la humedad, la lluvia, ¿no? Todos factores que inciden sobre las condiciones climáticas de un lugar. Pero también es necesario que sepamos cómo se producen esas diferencias climáticas en cada uno de los espacios, en cada una de las regiones del mundo, y que está relacionado obviamente con las distintas posiciones o el recorrido que va haciendo el Sol alrededor de la Tierra. Y las estaciones están dadas por la inclinación que tiene el eje de la Tierra en relación al Sol, teniendo un periodo de incidencia del Sol sobre el trópico de Cáncer y otro periodo directamente sobre el trópico de Capricornio. Y entre esos dos extremos se va moviendo o se va produciendo la incidencia perpendicular del Sol en la Tierra. Primero con los dos solsticios y después con los dos equinoccios. Pero claro, cada una de las regiones adquiere sus características climáticas de acuerdo al ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie de la Tierra. Por eso, obviamente, cuando los rayos son más tangentes, como lo que ocurre en los dos polos, nos encontramos con las regiones más frías y, obviamente, toda la región que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que es la que tiene la mayor incidencia o la mayor radiación solar,
corresponde a todas las regiones, más cálidas. Con esta la vamos a pasar rápidamente. Pero hay dos cosas que son importantes que se ven en esta imagen. A ver si se los puedo mostrar en otro. Bueno, pensé que lo tenía, pero no. Hay dos cosas que son importantes para entender, para entender la posición y la incidencia del Sol sobre el plano terrestre. Por un lado está el azimut. El azimut se mide desde el norte en sentido antihorario en grados, o sea, arranca en 0, termina en 360 cuando dio toda la vuelta, y por otro lado está la altitud del Sol. La altitud del Sol va cambiando de acuerdo a la latitud en la que nosotros nos encontremos. Entonces, cada una de las zonas, obviamente, tiene una incidencia del Sol que es diferente de acuerdo a la angulación o al ángulo, o a la altitud, que es el ángulo que forma la posición del Sol con el plano de la Tierra. Entonces, en las zonas ecuatoriales, ese recorrido es más perpendicular al plano, en las zonas tropicales un poco más inclinado, y obviamente cuando llegamos a los puntos extremos, como el caso de los polos, la incidencia del Sol solamente es rasante, y también por ese motivo se producen esas diferencias entre los periodos de luz y los periodos de oscuridad, ¿no? Entonces, climas cálidos sobre el medio, los climas templados en las franjas superiores, y los climas fríos y muy fríos directamente en los extremos. Nosotros vamos a trabajar sobre la República Argentina. Hemos elegido ubicaciones en la República Argentina, y la norma 11.603 es la que define las zonas bioambientales de la República Argentina. Define zonas que van desde muy cálido, cálido, templado, templado frío, frío y muy frío, y además empieza a hacer algunas divisiones entre estos mismos climas de acuerdo al contenido de humedad. Pero vean que todas las formas que tienen las zonas climáticas parecen caprichosas, pero obviamente responden a una razón muy importante, ¿no? A medida que nos vamos hacia el sur, la incidencia del Sol cada vez es menor, con lo que va generando climas cada vez más fríos, y por otro lado, hay un descenso de temperatura que está vinculado con la altitud. Entonces, en latitudes elevadas, perdón, en latitudes bajas, es posible encontrar climas fríos. Y cuando llegamos a lugares como Salta, en un recorrido posiblemente de 200 o 300 kilómetros, vayamos atravesando 3 o 4 climas diferentes. Y eso está vinculado exclusivamente a la altitud, no tiene nada que ver con lo que sucede en el sur del país, donde vemos que al ser algún cambio en el clima que está relacionado con la latitud, es como más pausado. Además, todo este mapa de la norma IRAM 11.603 está vinculado con otros mapas, ¿no? Con mapas de precipitaciones, con mapas de temperatura. Ven que empiezan a haber algunas similitudes o algunas características de la 11.603 en la combinación de las características de los distintos tipos de mapas que vamos teniendo de la Argentina. Hemos elegido para este primer trabajo práctico, que después los jefes de trabajos prácticos, ahora cuando yo termino, los jefes de trabajos prácticos se los van a contar, pero hemos elegido 3 lugares de la República Argentina, con lo que van a tener que hacer un esfuerzo no, es una práctica, es algo que hay que aprender a leer el medio ambiente, ¿no? Vamos a trabajar en Formosa, vamos a trabajar en San Luis, ahí están las localidades, y en Neuquén, ¿no? No solamente vamos a trabajar en la provincia, sino en un lugar específico, ¿no? Cada uno de esos lugares específicos pueden encontrar cuestiones climáticas que son muy, muy particulares, y
características de cada uno de los lugares. Y decíamos que la arquitectura necesita también adaptarse a las características del lugar. Porque la arquitectura también tiene que ser como una representación de la naturaleza. Cuando nosotros miramos cada una de estas imágenes o cada uno de estos paisajes, no son casualmente distintos, sino que son diferentes porque lo que está sucediendo en cada uno de estos lugares es diferente. Entonces, sería importante que cada uno de ustedes empiece a entender a través de ver una imagen las características del lugar, o cuáles son cada uno de los periodos críticos de esos lugares sobre los que estamos trabajando. Cuando vemos un espacio con una vegetación abundante, bueno, para que exista una vegetación abundante, evidentemente tiene que estar relacionado con precipitaciones abundantes, que es lo que genera esa vegetación. Y del mismo modo, cuando aparecen paisajes que son más bien de piedras y que prácticamente no alcanzamos a divisar ningún tipo de vegetación, es porque decididamente está relacionado con climas donde hay una gran sequedad. Después, posiblemente, es un poco más difícil, o a través de un análisis un poco más profundo, a través del tipo de vegetación, empezar a entender las características del clima y de la temperatura. ¿No? Cuando nosotros miramos a todos estos personajes, cada uno está preparado para una situación particular. Digo, cada uno de estos animales no pueden vivir en cualquier otro lado. Están hechos o tienen una envolvente que es específica para el lugar en el que habitan. Cuando se traspolan a un lugar completamente diferente, bueno, se estresan, sufren, cualquier cosa le puede pasar. Algunos están adaptados al clima, la mayoría tiene una adaptación al clima, y otros además incorporan sistemas de camuflaje para evitar directamente a sus depredadores. Pero al igual que los animales, bueno, nosotros somos muy diferentes a los animales porque tenemos una envolvente que es muy deficiente. Nosotros tenemos una envolvente que prácticamente no se adapta a ningún espacio habitable. Pero además, por esos caprichos que nosotros tenemos, habitamos todos los climas del mundo. Entonces, como nuestra envolvente es muy ineficiente, necesitamos generar una envolvente extra o una envolvente adicional para poder estar en condiciones satisfactorias en los distintos climas que nosotros habitamos. La verdad, cuando uno se pone a pensar que hay poblaciones que viven en lugares extremadamente fríos, donde permanentemente hay nieve, nosotros no tenemos ningún tipo de preparación para situaciones de ese tipo. Ahora, si nosotros somos observadores y miramos, es bastante sencilla la imagen, pero miramos cada una de estas imágenes, sabemos específicamente de qué se está protegiendo cada uno. Y esto es algo más bien de la intuición, del problema del lugar y de los recursos que cada uno tenía para poder protegerse de las condiciones del clima. Y no solamente lo hacen a través de la vestimenta, sino que es algo que también lo hacen a través de la arquitectura, ¿no? Esta arquitectura que no tiene arquitectos, es una arquitectura espontánea, pero no se olvida de dos cosas fundamentales. Primero, de que debe protegerse, y después de cuáles son los recursos que tiene para materializar sus espacios, ¿no? Acá hay una relación muy importante entre el clima, la tecnología y la cultura, ¿no? Algunos que necesitan de algún tipo de viviendas que sean desarmables, que se puedan armar y desarmar con facilidad, ¿no? Producto de sus costumbres, de ser pueblos que no permanecen en ningún lugar. Hay una cuestión bastante ilustrativa en la serie de dibujos de la parte superior, ¿no? A medida que el clima es más riguroso,
obviamente el hombre tuvo que generar un envolvente cada vez más sofisticada, ¿no? Cuando no hacía calor y no llovía, directamente tenía un espacio para apoyarse o para protegerse del viento. La aparición de la lluvia generó la necesidad de tener una cubierta, la necesidad de la lluvia y el viento de tener algún par de paredes para protegerse, hasta que en un momento determinado, ¿no?, decidió meter el fuego dentro de la vivienda para generar un espacio más confortable, porque las necesidades o porque los requerimientos del espacio así lo requerían, ¿no? Esto que hablábamos de clima, cultura y tecnología, ¿no?, cada uno con sus diferentes técnicas, obviamente, y sus recursos, muchas veces a través de cueros de animales, y viviendas, en algún caso permanentes, y en otros casos transitorias para ir trasladándose. Estas son viviendas también muy particulares, ¿no?, que son las viviendas trogloditas, pero que responden a una cuestión muy interesante que está dada por las características del suelo o por las características de la roca que forman todas estas irregularidades, ¿no? Una piedra que es lo suficientemente dura para resistir ser ahuecada, pero es lo suficientemente blanda también para poder ser ahuecada. Entonces generó un tipo de arquitectura muy particular y muy distinta en un lugar que, cuando lo empezamos a ver, vemos poca vegetación, con lo que suponemos, no dudamos, de un lugar de gran aridez, ¿no? Nosotros permanentemente tenemos que adaptarnos al medio, ¿no? Vimos todo lo que era la vivienda espontánea, vimos lo que era también las vestimentas típicas, pero bueno, cuando nos acercamos a personas más como nosotros, personas urbanas, y nosotros también, cuando miramos a cada una de estas personas, estamos entendiendo cuál es el entorno en el que se están moviendo. Si llueve, si hace frío, si hace calor, y eso está dado a raíz de las envolventes que cada uno de estos personajes fue decidiendo. Si nosotros no podemos entender todo este tipo de cuestiones, ¿no?, cuando miramos un paisaje de estas características, ¿no?, podríamos pensar que en lugares como estos llueve, podríamos pensar que crece el pasto, que son lugares para pasear y para salir en bicicleta, que es posible que crezcan los árboles, que sean lugares para trabajar, que la vegetación sea abundante, ¿no?, que haya todo tipo de flora y de fauna. Y la verdad que son cosas que en estos lugares obviamente no existen. Pero esto surge de la correcta interpretación del medio ambiente, que eso es lo que nosotros no podemos, en lo que no nos podemos equivocar. Esto es una imagen típica de la isla de Chiloé. Esto también es arquitectura sin arquitectos, pero es una arquitectura, obviamente, que está perfectamente adaptada a las características del lugar, ¿no? Chiloé es una zona donde la pleamar y la bajamar tiene una gran diferencia de altura. Hay algunos lugares donde la diferencia entre la marea baja y la marea alta es extremadamente importante. Entonces genera este tipo de viviendas que en algún momento pueden resultar extrañas o poco entendibles, pero cuando las vemos en otros momentos entendemos un poco mejor. Vemos cómo en una situación parecida, no es exactamente la misma foto, pero es muy parecida, cómo el momento de la pleamar es un lugar completamente navegable, y en el momento de la bajamar quedan todos los barcos directamente con el casco apoyado en el fondo de la costa, ¿no? Entonces, todas las características de estas viviendas están representadas por una condición particular del medio ambiente. No solamente del medio ambiente, sino también de un recurso que existía en el lugar, que es la madera, ¿no? No es casual que todas las viviendas son de madera, sino que son de madera porque es el recurso del lugar,
Y no solamente ese recurso del lugar generó viviendas de madera, sino que además todos los estilos neo que nosotros conocemos en muchos de los edificios de nuestra ciudad, ¿no? El neorrenacentismo, el neogótico, también aparecieron en la isla de Chiloé, pero materializados de otro modo, materializados con un recurso diferente, y que es el que ellos tenían, y obviamente, y al ser el que tienen, el que mejor manejaban, que es el de la madera. Hace unos años nos visitó en la ciudad de La Plata Eduard Rojas, que es un arquitecto chileno, que trabaja en toda la zona de Chiloé. Y la arquitectura de Eduard Rojas tiene su modernismo, pero no deja de insertarse y de adaptarse a las características de las construcciones típicas de la isla de Chiloé. Los maestros de la arquitectura también tuvieron en cuenta las cuestiones relacionadas con la necesidad de adaptarse al clima, ¿no? Esta es la casa Jacobs de Frank Lloyd Wright. Ahí está marcada en el mapa. Esto está en Wisconsin, en el norte de Estados Unidos, una zona muy fría. Y obviamente, como está en el hemisferio norte, toda la parte cerrada es la que da al norte, y toda la parte abierta, que es donde se produce el asoleamiento, es la que da al sur. El resultado es, en la cara que tiene poco sol, una imagen de estas características, incluso con un talud, con unos árboles que le permitirán también protegerse del viento, y en contraposición del otro lado, del lado que se cierra la herradura, pero que está orientada hacia el sur, o sea, hacia las condiciones de mejor asolamiento, aparece toda la abertura de la casa. Enrique Braune también es un arquitecto chileno que tiene varios edificios que a mí particularmente me resultan interesantes, ¿no? Este es el edificio Consorcio de Santiago, donde hay que prestar atención a esto, ¿no? A la ubicación, creo que se decía, esta, a la ubicación que tiene el predio, que es como la punta el extremo de una manzana que da directamente todo al oeste. Obviamente, una orientación para las latitudes como la de Santiago, que es una latitud parecida a la de Buenos Aires, ¿no? Con una fachada con un asolamiento muy importante, y una decisión que toma el proyecto de hacer una protección vegetal de todo el edificio, ¿no? Una protección vegetal de hoja caduca, de modo tal que en invierno tenga hoja y produzca sombra, y en el momento que se necesita sol, bueno, tiene una menor cantidad de hojas, solamente quedan las ramas para que pase un poco más el sol, y además, bueno, una elección vegetal, de modo tal que también vaya teniendo como distintos cambios de tonalidad en las distintas épocas del año. Este es otro edificio de Braune, ¿no? Ahí tiene una gran familiaridad con el anterior, y también con una situación de orientación bastante parecido, y otra vez la utilización de toda esa fachada con plantas para generar la protección, ¿no? Hay un montón de recursos que también vamos a ir viendo y vamos a ir analizando para mejorar de un modo pasivo el acondicionamiento térmico de las viviendas, ¿no? La utilización de galerías, la utilización de invernaderos, y en algunos casos sistemas un poco más complejos, pero no menos interesantes, como los muros trombe, ¿no? Es un muro de vidrio que se pone por delante de una fachada oscura, de modo tal que haya una gran absorción de la radiación solar, y una serie, ¿no? Acá en la parte inferior aparecen los distintos tipos de funcionamiento del muro trombe, una serie de pequeñas ventanas
que sirven para lograr un distinto funcionamiento en la época de verano o en la época de invierno. Por un lado, permitiendo que ingrese el aire caliente, en algunos casos, y en otros, directamente ¿no? para el funcionamiento de invierno, y en otros casos directamente para producir una ventilación o para producir un enfriamiento en la época de verano, ¿no? Cuando lo vemos un poco más de cerca, ahí alcanzamos a ver, ¿no? El vidrio por delante de un muro negro u oscuro. Lo importante que sea un color oscuro para que tenga una mayor absorción de los rayos, del sol. La vegetación forma parte también de un recurso muy válido para el acondicionamiento, para generar sombras y para la elección a través de distintos tipos de plantas, ¿no? Que permiten ir haciendo una selección diferente o situaciones diferentes. También es importante la elección de las cubiertas en relación a lo que sucede en cada uno de esos lugares, ¿no? Cuando nosotros vemos cubiertas de estas características, con este tipo de angulaciones, es posible que sean cubiertas que en algún periodo del año van a tener nieve. Entonces lo que permiten las inclinaciones es evitar la acumulación de la nieve en la parte superior y obviamente evitar la sobrecarga que podría hacer colapsar alguna de las cubiertas. No, cuando nosotros no pensamos en todos estos recursos, no importa, claro, no importa porque hay otro que lo piensa. Lo que pasa es que cuando lo piensa otro, o cuando lo piensa el usuario, se las arregla como puede, porque no le dimos ninguna posibilidad. Y muchas veces ese arreglarse como puede implica el deterioro de lo que nosotros habíamos imaginado como imagen de un edificio. Pero presten atención a casos como este, ¿no? Cómo a través solamente de un alero se produce un sombramiento prácticamente de toda la fachada, evitando que el sol ingrese a los espacios. ¿Cuál será la orientación? Digo, lo que tiene que ocurrir es que ustedes puedan ver ese edificio y decir, y esa fachada, si está pensada así, tiene que tener esta orientación en particular. Ese es el ejercicio que también hay que empezar a reconocer. ¿Por qué hay una ventana que aparece un poco para afuera? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la propiedad que eso genera? A veces los dispositivos que se incluyen son prolijos, como el caso de abajo, son uniformes, y otras veces, bueno, tienen como un poco más de espontaneidad, por lo menos son bastante parecidos, como en el caso de arriba, como en el caso de la parte superior. Pero evidentemente hay algún problema en esa fachada, porque si es necesario bloquear toda la vista para poder protegerse de la incidencia del sol, y bueno, no parece la alternativa, ¿no? Nosotros, la ventana es un elemento esencial de la arquitectura porque es la que nos permite mantener el vínculo con el exterior. Ahora, si nosotros no podemos mantener ese espacio abierto porque lo que genera es disconfort térmico, bueno, evidentemente estamos como incidía el sol y a la hora del día, esos diafragmas se iban cerrando para evitar el ingreso del sol. Cuando el sol no daba sobre esa cara, esos diafragmas se empiezan a abrir para permitir la conexión con el interior. Dependiendo, y ahora ya vamos terminando, dependiendo de la ubicación en donde estemos, ¿no? Esto es en la India, ¿no? En la India un clima, por lo que, ¿no? Otra vez, vamos a hacer una lectura de las características del entorno, ¿no? Lo que estamos viendo, obviamente, es un clima un clima cálido. Pero vamos a ver cómo son estas viviendas. Claro, prácticamente no tienen cerramientos, ¿no? Tal vez la única protección está más vinculada con los insectos que con el tema del clima, ¿no? Hay que protegerse
de la lluvia, habrá que protegerse de los insectos, pero el problema obviamente del frío no existe. Entonces, las resoluciones de la envolvente son particulares y adaptadas a cada una de estas cosas. Bueno, acá terminamos la primera parte. Vamos a charlar un minuto de lo que pensamos del trabajo práctico que estamos iniciando ahora, que todos ustedes lo han podido ver, ¿no? Que ya está publicado en aulas web. Bueno, ¿quién iba a colaborar conmigo en esto? No pude bajar el Hola, Power. Hola Sofi, ¿cómo andás? buen día, ¿cómo andan? Buenos días. Acá Bueno. estamos. Bueno, acá estamos. Tomamos un descanso de 5 minutos para que vayan al baño y vayan a tomar un vasito de agua o algo. 5 minutitos y arrancamos. Igual va a ser cortito y rápido porque es solamente presentar el trabajo práctico. Y hagámoslo directamente. ¿Arrancamos? Sí. Bueno. Sí, estamos muchos, así que Bueno, me espera, parece que está por bien. favor, ¿podrías poner la lámina anterior? Gracias. Bueno. Bueno, primero quería decirles buenos días a todos y a todas. Y bueno, nuevamente presentarme. Soy Mabel Loscalzo, jefe de trabajos prácticos del taller, junto con la arquitecta Sofía Massa y quien recién les dio la clase sobre clima, el arquitecto Adrián Sáenz. Y quiero comenzar con una frase que se encuentra dentro de lo que ustedes deberían tomar como lectura primordial de consulta, que es las primeras palabras de la propuesta pedagógica, que es una frase de José Saramago que dice: yo no escribo para agradar, yo no escribo para desagradar, escribo para desasosegar. Entonces, José Saramago, un escritor, ¿no? ¿Qué significa desasosegar? Generar incomodidad, ¿sí? Entonces, nosotros, siempre que empecemos de cero algo, de esto de sentir la incomodidad, lo debemos tomar como algo natural, digamos. Así que bueno, después de esta reflexión pasamos a la siguiente lámina, en la cual, bueno, esta es la lámina que tenemos común entre, digamos, como hilo conductor entre la presentación del trabajo práctico 1 y este trabajo práctico 2, que se presenta, que es un edificio de media complejidad, que ya la vimos la clase anterior. No sé si alguien quiere acotar algo al respecto. No, estuvo bueno la síntesis que hizo Adrián del trabajo práctico número 1, que tuvo que ver con esta transición de conceptos aprendidos e incorporados de procesos 1 a procesos 2. Ahora nos adentramos bien a los objetivos que tiene nivel 2 en esto de la complejidad en todos los temas y la profundización de los mismos. Pasa. Bueno, acá nuevamente, pero de otra manera y con una incorporación de cosas, porque nosotros tenemos un calendario, pero nosotros, por otro lado, no estamos exentos de que en este cronograma, digamos, ustedes, los alumnos y nosotros los docentes, pasamos por distintas instancias en la cual a veces estamos más aliviados con las materias, a veces estamos menos aliviados. Pero bueno, acá nosotros, la primer carita es la carita feliz, es cuando arrancamos el primer trabajo práctico, que uno arranca con todas las pilas el año, y después terminamos con una gota transpirando, porque tampoco fue tan difícil, porque fue un repaso del año pasado, y lo entregamos a término, y bueno, pero cuando transpiramos un poco llegamos la a camiseta. noviembre volvemos a una carita feliz. Eso es lo importante Claro. recalcar. Pero bueno, lo que quiero decir es que, bueno, tenemos el TP2, arranca el TP2 y bueno, ya empezamos a tener en cuenta el tema de que las otras materias también empiezan a exigirnos y eso tenemos que ser conscientes y planificarlo, ¿sí?
teniendo en cuenta en el desarrollo de cómo va a ser el trabajo práctico 2. Entonces ahí aparece el muchacho dormido, el emoji dormido, porque digamos que a esa altura entregás y ya te vas a dormir y no das más. Después a la altura final, cuando llega el trabajo práctico 3, no das más y entregás, bueno, ya está. Y después, bueno, te va bien, carita feliz. Y obviamente que a veces existe, como decía la otra vez Sofía, la posibilidad de que uno tenga que recuperar algo en febrero, ¿sí? Porque la cursada es 2021-2022. Lo que Pasa sí, la Mabel, siguiente. tenemos que saber es que no pueden dejar de entregar ninguna de las instancias que están programadas Obvio. dentro de este cronograma o calendario anual. Entonces, No. deben entregar aunque quede incompleto, o si tenemos la posibilidad en la parte de los parciales de los recuperatorios. O sea, no nos estresemos y organicemos el año con energías positivas. Bueno, dale. Vamos. Bueno, queríamos hacer una reflexión acerca de cómo nosotros nos manejamos en los viernes a viernes. En el día a día no sería, porque es en el viernes a viernes. Entonces nosotros queremos traer a colación dos maneras digamos, de educar, ¿sí? La educación piramidal, en la cual existe un docente emisor y un alumno receptor. Fíjense, la mujer ahí con el cuadradito, pensando en el cuadradito, recortándole los cuadraditos a los flaquitos para que todos piensen igual. Bueno, nosotros, pasa a la siguiente. Esta sería una síntesis del concepto que les expresé en la anterior, en la cual el docente es emisor y el alumno receptor, y esto es una idea de compartimientos estancos, ¿sí? Porque digamos que acá todos aprenden lo mismo y no hay un enriquecimiento. Pasa a la siguiente. Pero nosotros tenemos un concepto diferente, y esto es algo muy estudiado, y es el trabajo en taller, que es integrar conocimientos. Obviamente que, como habrán visto en la filmina anterior, los puntitos rojos son los docentes y los puntitos verdes son los alumnos, por una cuestión así de diferenciar, ¿no? Pero fíjense que es completamente diferente la manera de trabajar. En el trabajo en taller es integrar conocimientos. Integrar conocimientos entre el docente y su grupo de alumnos, pero no solamente entre el docente y los grupos de alumnos y su grupo de alumnos, sino que también entre las distintas comisiones que integran cada una de los grupos de docentes. Y esto gracias al aporte que hace Sofía Massa, que es jefa de trabajos prácticos, y ella va generando una rotación grupo a grupo, y bueno, después nosotros también a veces generamos reuniones en dupla de docentes, vamos y nos visitamos, porque la realidad es que estamos en pandemia, y bueno, no nos vemos y nos extrañamos, porque ya lo dijimos, y lo vuelvo a recalcar, somos un equipo bárbaro. Sí, siguiente. Bueno, entonces, en relación al trabajo en taller, vamos a tener el concepto de trabajar en equipo y aprender del otro. Esto es muy importante, porque nosotros, digamos, en lo que serían las clases virtuales, tenemos que tener bien claro que no solamente vamos a aprender de la corrección que el docente haga de manera colectiva del trabajo de ustedes, de tu trabajo, sino que uno va a aprender de la corrección del compañero, de la corrección que se va a hacer entre el docente y el alumno, y entonces en ese sentido nosotros tenemos que ponderar el tema de la autocorrección y la autoevaluación constante por parte del alumno. Siguiente. Entonces, en relación a eso, tenemos que en el trabajo en taller lo que tenemos que hacer
es encontrar estrategias metodológicas para lograr esto, que es lo que nosotros los estamos, digamos, de alguna manera guiando, que sería el aprender a aprender, ¿sí? Es decir, establecer estrategias metodológicas, aprender a hacer, ¿sí? Que eso después quédenselo pensando, y aprender a ser. ¿Esto qué significa? Nosotros estamos aprendiendo a ser seres universitarios y aprender a ser el día de mañana profesionales y hombres o mujeres insertos en una sociedad. Entonces, nosotros no solamente estamos formando personas arquitectos que aprueban la materia procesos constructivos, sino que estamos aprendiendo a que ustedes sean, ¿sí? Y ser nosotros. Adelante. Entonces, acá tenemos como continuación el taller virtual de la enseñanza de procesos constructivos. Pasa a la siguiente. Entonces, en las reuniones sincrónicas el objetivo es aprender de la corrección del trabajo propio, siguiente, y como bien lo dije antes, se manda la parte, se elogia sola, la autocorrección a través del trabajo del otro, ¿sí? Esa es la idea. Adelante. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros estamos reunidos, esto es una abstracción, pero yo les voy a decir, estos son dos cuadrados rojos, obvio, lo estamos viendo todos. Entonces, esto es lo que vemos y lo que ven otros. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en taller y hacemos el intercambio entre los alumnos y los docentes, pasa la siguiente, se va a generar el aporte de ideas. Eso es lo que tiene que suceder en el trabajo en taller. Es muy importante, está súper estudiado el tema del trabajo en taller. El aporte de ideas. ¿Y qué va a generar eso? Pasa a la siguiente. Diferentes ideas y por lo tanto un enriquecimiento. Y esto nos va a posibilitar avanzar en la construcción de nuestros saberes y conocimientos. Pasa a la siguiente. ¿Cómo nosotros comenzamos? Porque nosotros siempre nos encontramos con el papel en blanco. Eso es una realidad. O sea, es lo que hablábamos en un principio, el tema de la incomodidad o el desasosiego que dice José Saramago. Bueno, lo primero que nosotros vamos a tener es la duda. O sea, nos vamos a empezar a preguntar una serie de cosas, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, como hoy se decía en la clase de teórica, digamos, las preguntas van a ser el qué, el cómo, el dónde y el para quién. Entonces, en relación a nuestro trabajo práctico, tenemos que empezar a preguntarnos estas preguntas, perdón, valga la redundancia, porque estos nos van a servir como disparadores para comenzar a desarrollar nuestro proyecto de diseño arquitectónico sustentable. Pasa a la siguiente, por favor. Sofi. Bueno, entrándonos un poco en el trabajo práctico y aportando lo que recién Mabel decía, esto de enseñar o aprender a hacer o aprender a pensar, les dejamos una introducción que tiene que ver con enseñar a pensar, que es nuestro foco, y que los invitamos a que lean la introducción del trabajo práctico y que puedan reflexionar. El trabajo práctico que estamos iniciando tiene que ver con la arquitectura escolar, y esa arquitectura escolar que nosotros les proponemos que ustedes diseñen constructivamente va a estar condicionada nuevamente por condicionantes topográficos o los del sitio, aquellos bioclimáticos. Siguiente. Cuando hay silencio, siguiente. Como decía Adrián, en la teórica, los sitios esos que fueron indicados en la República Argentina, vamos a trabajar con esas tres localizaciones.
Bueno, hay alguien en la foto, en la filmina anterior, perdón, yo digo filmina, pero en realidad es en la imagen anterior, hay una persona que, bueno, después tendrán que descubrir quién es. No importa, pasá a la siguiente. Bueno, como les decía, el objetivo es desarrollar un jardín de infantes, es arquitectura escolar, estamos trabajando sobre edificios de equipamiento, cómo tenemos que cumplir con los objetivos de nivel 2, tienen cierta complejidad, quizás algunas grandes luces, tratamos de reducir la complejidad para hacerlo más simple, y van a estar implantados en estas regiones que hablábamos, que ahora las vamos a repasar en la próxima. Bueno, acá está. Les vamos a presentar como documentación solamente unos esquemas de planta baja y planta alta. ¿Por qué les presentamos solo esta documentación que tiene que ver con la parte arquitectónica o de proyecto? Es para que ustedes puedan proyectar las envolventes, puedan proyectar cómo se complementa esto, puedan proyectarle cómo es el corte, puedan proyectar las alturas, puedan como cerrar el proyecto arquitectónico de los jardines de infante sin dejar de tener la relación constante con el clima que les tocó. Entonces, todos ustedes van a trabajar con estos mínimos esquemitas de planta, pero van a ser todos los jardines de infante diferentes a la finalización del trabajo. Claro, porque al estar implantados en distintas zonas, nosotros al tener que hacer el alzado, al responder a un distinto lugar, vamos a tener edificios completamente distintos, ¿sí? Nada que ver uno con otro, porque que no se vayan a pasar archivos tampoco. Bueno, pasé a la siguiente. Bueno, entonces nosotros, como habíamos dicho, tenemos, digamos, que la obra de arquitectura, como siempre lo venimos sosteniendo desde el nivel 1, es que la arquitectura es un sistema en el cual todas las partes están relacionadas entre sí, y en este caso lo que vamos a hacer es reforzar esos conceptos, teniendo en cuenta el entorno, el medio ambiente y el sitio. Pasa a la siguiente. Sofía. Como hablábamos, están localizadas, las 3 localizaciones que elegimos fueron Formosa, con una ciudad muy pequeña, Ingeniero Juárez, cerca de una reserva, San Luis con Potrero de los Funes, y Neuquén, Cabiagüe. Estuvimos como paseando un poquito y elegimos Sí. la virtualidad, pasear en la virtualidad. Ingeniero Juárez está bastante seco el por eso, clima, la idea fue Sequito. elegir ciertos lugares que tienen que ver con esto de que el condicionante o la zona bioclimática en donde está implantado en el sitio o la localización del jardín sean distintos y ustedes puedan responder a ese lugar. Vamos a tener una zona muy cálida, vamos a tener otra zona que tiene que ver más con los templados y otra con los fríos. Exacto. Pasá a la siguiente que ahí se revela todo. Bueno, ahí se ve un poco, se ve un poco el color de la tierra, se ve un poco Claro, ahí arriba. la Arriba presencia o no. se ve Ingeniero Juárez, pobrecito, viste, ahí, mirá el pájaro ahí, la última filmina. Pobre pajarito ahí en ese clima seco, mirá. Bueno, pero vamos a generar un buen jardín de infante para los niños de Formosa. Sí, por favor. La idea es que ustedes, bueno, nosotros estamos en, bueno, como decía Sofía, en Formosa, en Ingeniero Juárez, en Potrero de los Funes, que ahí ya, viste, es más turístico, está bueno. Y después Neuquén, Cabiagüe, que la verdad que yo no conocía Cabiagüe, me encantó. O sea, no es que fui ahora, pero me encantó. Y bueno, la idea es que ustedes, como primer medida, tomen de cada una de las ciudades que nosotros les asignamos, que elijan un terreno y que elijan la mejor orientación que ustedes consideren para el edificio, ¿sí? Y empezar a generar el alzado de ese edificio. Pero ustedes miren cómo son las imágenes
de todos estos paisajes. Mira arriba, súper árido, en el medio, bueno, esa laguna ya tengo ganas de ir, y la nieve, bueno, te digo que no sé a cuál ir, si a Potrero de los Funes o Bueno, a Cauriahue. la Pero idea del sitio y la la verdad que elección es para elegir- que sean lugares bien diferentes y que podamos buscarles buenas calidades constructivas a cada uno de los sí, jardines. está perfecto. La próxima. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, también como hablábamos, vamos a entregarles, van a estar colgados en aulas web los estudios de suelo. Va a haber 3 estudios de suelo que van a responder a cada uno de esos lugares. Es la condicionante topográfica para poder tener otra herramienta para diseñar el jardín. Eso es. Siguiente. Bueno, y Bueno, el acá cronograma tenemos... nos Nos ajusta un peleamos poco el para hablar. cronograma. No, Este cronograma le pusimos un poquito de color. fíjense ¿Viste? que el trabajo práctico termina antes de las vacaciones de invierno. Vamos a tener Ahí con la carita feliz, las vacaciones de invierno, porque ahí ya vamos a estar, pero ¿sabes qué? A tenemos dormir. dos feriados, la semana de mayo y el 9 de julio. Y entonces la idea es que podamos entre todos ver que tenemos activamente para trabajar en clases 8 o 9 clases, y la cantidad de láminas a entregar también responden a 8 o 9 láminas. Entonces, Sí. poder trabajar constante generaría que lleguemos bien a la instancia de la entrega. Bueno, que la entrega va a ser el 2 de julio, y bueno, y el parcial la clase anterior, listo. Bueno, unas consideraciones importantes respecto del jardín de infantes, respecto digamos, de la organización de la entrega. Vamos a pasar a ese tema rapidito. En todas las láminas deberán desarrollar el ejemplo indicado por el docente. Esto significa que en ninguna de las mismas se aceptarán dibujos genéricos. Es decir, todos los dibujos que realicen van a tener que ser del edificio que es el que están desarrollando. ¿Sí? No se aceptan gráficos de casita con techito a 2 aguas, con la ventilación cruzada, con 2 flechitas, no se acepta. Debemos aplicar todos los conceptos a los casos de estudio, esto es, los croquis de las primeras láminas serán del edificio, no esquemas fuera de contexto. Las propuestas de diseño constructivo responsable no deben solo ajustarse a modificar la envolvente, sino que deberán tener un diseño arquitectónico bioclimático que se adapte al sitio en todo su desarrollo. Entonces nosotros lo que les pedimos es que tengan vuelo e inspiración para la realización de este proyecto. Pensemos como el físico citado en la introducción del trabajo práctico, que ya lo van a leer, que no hay un solo modo de resolver, que nada es simple, que todo es un camino hacia la construcción del conocimiento. Analicen las distintas variables, incomódense. Siguiente. Entonces, consideraciones de la entrega. Nosotros, como está especificado en el trabajo práctico, vamos a tener 2 partes de la entrega. Una individual, una grupal, ¿sí? Que va a ser como máximo 3 integrantes, y una entrega individual de cada uno de los integrantes. La entrega posee 8 láminas en total. De la lámina 1 a la 6, el desarrollo es grupal. Van a tener que entregar un archivo de ese trabajo grupal, un archivo PDF, no pesado, por favor. Las láminas 7 y 8 son individuales y deberán ser entregadas como tal. Es decir, que no se aceptan entregas con detalles que figuran el nombre de los 3. Invalidamos los detalles. ¿Está? Siguiente. Bueno, esta es nuestras plataformas. Todo va a estar publicado también en la web, en nivel 2.
En el blog tenemos mucha bibliografía en formato PDF para facilitar la lectura, y aprovechamos para pasar el dato de que mientras escuchábamos la teórica del profesor, realizamos un cuestionario con 3 preguntitas que está colgado ya en la pestaña de PC de Trabajo Práctico 2, y que tiene que ver con una reelaboración muy corta de los conceptos mencionados por Adrián en la teórica de recién. Así que los invitamos a que rápidamente respondan el cuestionario y podamos empezar a trabajar en los grupos. Toda la información está publicada en las redes, y lo que no, y tienen todos los canales para ubicarnos y consultar lo que sea necesario. Todo se sube, todo esto. Discúlpame, el cuestionario dijiste que está en aulas web. Está en aulas web en la pestaña del TP2. Ah, listo, listo. Bueno. Es a modo de completamiento de tu bitácoras, sirve para reelaborar algunos conceptos que nos parecen que está bueno para arrancar la clase de hoy. ¿Preguntas? Bueno, ay, no, qué divino. Cada vez mejor están las fotos. Bueno, los invitamos, el no los teórico está elogiamos más, grabado, lo vamos a subir. Ya los elogiamos está la clase subido. pasada. Bueno, y la idea es que podamos trabajar en las comisiones un ratito. Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Sofi seguro que también agradece, y Sí. Adrián Sáenz también. Y bueno, nos estamos viendo. A los alumnos de Nelly les mandé un correo y los tengo, ahora yo me incorporo en el grupo con ustedes. Que es la Bueno. docente itinerante. Gracias a todos. Gracias, chicos, gracias, Adiós. gracias. Espero que lo hayan nada. disfrutado. Gracias. Nos Chao, estamos viendo. gracias. Chao. Adiós. Chao. Hasta luego.